HR Limitless. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa HR Limitless, episodio 3. Hoy hablaremos sobre el tema del talento del futuro y cómo las habilidades cambian y hacen diferencia. Un poquito del contexto es por qué decidimos este tema. La idea es que hoy estamos viendo que varios de nuestros clientes, varias de las necesidades de las organizaciones están mucho más enfocados a buscar un talento diferente, a buscar un talento que tenga habilidades, competencias, habilidades y experiencias requeridas porque el mundo está cambiando. Para eso me permití invitar a Carlos García. Él trabaja con nosotros en Kelly, es el experto, es nuestro gerente senior en la parte de adquisición de talento. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo has estado? Gracias por este espacio. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Encantado aquí de poder estar un ratito con ustedes. Charlie, me encantaría hacerte muchas preguntas. La verdad es que nuestra audiencia nos ha mandado varias dudas que tienen relación a esta parte del talento del futuro. ¿Qué es el talento del futuro? ¿Qué habilidades hoy las compañías están buscando? Por lo cual quisiera primero iniciar con una pregunta ¿qué es para ti un talento del futuro? ¿Qué experiencia hoy debe de tener este talento o dentro de las organizaciones? ¿Qué es lo que está cambiando realmente en estos perfiles? ¿Por qué le llaman talento del futuro, Charlie? Claro, creo que para comenzar en ello hay que poder mirar un poquito del pasado para poder partir hacia el futuro. El presente actualmente nos marca una tendencia mayor sobre la capacidad de adaptabilidad de los candidatos. Creo que a lo largo del flujo laboral a partir de la revolución industrial ha habido una evolución constante sobre lo que se requiere para poder ser parte de la industria. Anteriormente, hablando de generaciones como baby boomers, a las actuales, que es la fuerza de impacto de trabajo, los millennials y seguramente lo que es también la generación Z, que son como que la mayor fuerza de trabajo actualmente, han estado cambiando radicalmente sobre qué es lo que buscamos al momento de reclutar. Y para ello, pues es muy importante entender cómo la sociedad viene cambiando. Como mencioné un momento, pues todo esto puede partir tal vez desde la revolución industrial, cómo se generan cambios de pensamiento. Actualmente estamos en una sociedad completamente digitalizada. Al estar en algo digitalizado, hay una diferencia muy marcada sobre las formas de pensamiento cuando llega la nueva generación a ser la fuerza de trabajo. Okay. Actualmente estamos seguramente entre 3 y 4 generaciones siendo la fuerza de trabajo constante y por ende cada una de ellas ha marcado una forma distinta de vislumbrar la realidad, el presente. Entre ellas, pues, como bien comentaba, ¿qué es lo más importante? Es la capacidad de adaptabilidad. Hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Zygmunt Bauman. Él habla de algo que se llama la modernidad líquida. Hacemos referencia a que la sociedad no se mantiene en algo completamente estable. Si nos damos cuenta, la industria cambia constantemente. Desde que llegó la inteligencia artificial o el internet, las redes sociales, hay una revolución completamente en la forma en la que se atrae talento y la que se retiene el talento. Porque no es lo mismo pensar cómo antes se difundían las vacantes, cómo llegaba el talento a los lugares. Hablamos de que antes era algo mucho más estructurado, más firme. Actualmente, desde que entró, por ejemplo, el internet, las vacantes se empezaron a postear en muchísimos lugares. La gente tuvo posibilidades de tomar más vacantes, poder comparar. Y después empezó a haber la capacidad de tener internet constante 24/7 contigo. Y después de eso, las redes sociales llegaron a estar 24/7 y actualmente tenemos la inteligencia artificial. Podemos hablar que ya hay muchísima información donde la gente puede estar viendo si sí conviene, no conviene. Exacto. Las organizaciones tienen más puntos de comparación, de ver realmente qué candidato sí cubre, qué no cubre. Hablaste de un tema muy importante, la adaptabilidad. ¿Hoy crees que es un error principal que las organizaciones no están evaluando dentro del talento que están trayendo? Gente que sea adaptable, que sea autogestionable, que sea personas que estén constantemente en un autoconocimiento, un autoaprendizaje. ¿O qué crees que sea el error principal de las organizaciones por el cual no tienen este talento del futuro? Estamos hablando de cuestiones que creo que son sumamente relevantes, partiendo del modelo de negocios que pueda haber, pensemos en México. Voy a partir de aquí. Actualmente, muchos proyectos internacionales, el nearshoring, están llegando con necesidades técnicas puntuales. Y esas necesidades técnicas muchas veces
el reclutador promedio, que a lo mejor no ha evolucionado al siguiente punto, busca habilidades técnicas. Y eso, claro, que te va a dar la conexión, te va a sacar el trabajo hasta cierto nivel, pero la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la cooperación, esas habilidades que no son entrenables, son las que muchas veces un CV no va a venirte a referenciar. Si nos basamos solo por lo que son CVs, que a veces pues, pueden venir bastante escuálidos, dependerá también mucho de esa capacidad del reclutador. Hay que empezar a mirar mucho más allá. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un conocimiento más vasto sobre las actividades del puesto, sobre la industria a la que va a aplicar, sobre las habilidades de nicho o técnicas que tendrá que tener el candidato, muchas veces uno puede venir en un perfil, porque a veces son cosas tan particulares que mucha gente considera innecesarias para colocar en un currículo. Por ende, una buena lectura, un buen entendimiento del mercado y no minimizar todas estas habilidades que hablamos sobre la adaptabilidad y el trabajo en equipo es lo que diferencia actualmente las industrias que van en cuestiones mucho más globales. El trabajo en equipo es la fortaleza de lo que tiene la industria. Ahí me surge una pregunta, Charlie, perdón que te interrumpa. No hay problema. Desde tu experiencia, entonces, lo que estoy entendiendo es, hoy ya los CVs también se tendrían que estar adaptando a ya mencionar tema de habilidades, no únicamente experiencia técnica, como lo dices, o conocimiento, porque muchas veces eso es lo que ponemos, ¿no? En los currículums de sé esto, hice esto, desarrollé esto. En tu experiencia, ¿cuál crees que realmente son las habilidades no negociables que las empresas sí deberían de poner foco y que el talento debería de estar poniendo en el currículum, y cómo crees que lo deberían de estar describiendo? Porque al final del día es un papel donde describes, no estás viendo a la persona, ¿no? Claro. Pero ahí me gustaría mucho que tú me dieras esta parte de tus argumentos. Seguramente algo que pasa mucho en los currículos es que describimos actividades del día a día y esta cuestión de generacional, hay quienes describen todo y quienes ponen algo sumamente reducido. Pero algo que es sumamente importante, no importa si tienes mucho o poco tiempo trabajando, es el impacto de tus acciones en los trabajos que has realizado. Si no podemos identificar el impacto de cómo tú aportaste a una organización, vamos a inferir muchísimas cuestiones clave seguramente. Y un reclutador muchas veces va a buscar solo habilidades técnicas, habilidades que están descritas en un perfil de puesto, mucho más que ver más allá dentro del perfil. Y algo que también preguntas, ¿cómo vamos a hacer estos CVs? Esta parte, ¿qué es lo que hay que poner? Haciendo referencia a lo que planteamos en un principio sobre la cantidad de información que hay disponible hoy en día, hay un sinfín de vacantes en las que tú, yo, cualquiera de las personas puede estar aplicando, pero solemos tener un currículo genérico. Y cuando ves una vacante, tú no aplicas, tú dices, yo sí sé hacer eso, pero estás particularizando el impacto de tus acciones, las actividades que realizaste con relación al puesto. Consideremos que un reclutador va a recibir para una aplicación entre 50, 100, 200 aplicantes. ¿Cómo vas a discernir de toda esa información que te llega? ¿Cómo vas a poder hacer un filtrado mucho más adecuado? Abiertamente nos ayudan muchísimos CVs que vienen mucho más completos, que te están mencionando qué es lo que hacen, que han particularizado su experiencia al puesto que están aplicando. Hay un sinnúmero de candidatos que son rechazados sin importar las habilidades de nicho, las habilidades blandas, las habilidades duras. No importa lo bueno que puedan ser, si tu perfil no está referenciando lo que sabes hacer, que es lo que está buscando la compañía, es muy complejo que alguien tenga la lectura, la visión tan vasta de decir, este chico se está adaptando. Y claro, ahí es donde debería evolucionar el reclutador, ¿no? Entonces, entiendo bien, tendríamos que adecuar nuestro CV a la posición que estás buscando. Correcto. Pensemos, en esta era digitalizada donde tienes 50, 30 vacantes de ingenieros de manufactura, tú y yo estudiamos, pensemos, ingeniería industrial, y puedes aplicar a cualquiera de ellas, pero en algunas te están pidiendo conocimiento práctico en una máquina en especial y dirá mandatorio. Tú lo podrás tener, pero si no viene ahí, muchísimos reclutadores van y vamos a descartar un perfil por habilidades técnicas. Y no debería ser eso. Deberíamos tener el criterio suficiente para poder mirar más allá dentro del CV y que el candidato también evolucione para poder hacerse valer sobre el resto de candidatos, porque pues es una demanda significativa. Ahora me gustaría que lo pusiéramos
no sé si la palabra correcta sea clasificar, Charlie. ¿Qué habilidades crees que son esenciales o, como dicen, de canasta básica que debe de tener una posición, por así decirlo, directiva, gerencial, supervisión y operativas? O sea, no sé si a lo mejor pudieras darnos como ciertos tips de qué habilidades realmente las empresas tendrían que salir a buscar para este tipo de perfiles o niveles. Claro, creo que podemos partir más o menos de lo que se vuelven las tendencias a través de las décadas. Creo que cada década nosotros podemos ver que hay una evolución tecnológica y de pensamiento, porque evidentemente entra una nueva generación, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, algo que es tendencia, que si quieres estar en un corporativo global y empezarte a destacar sobre el resto, hay habilidades, los hard skills como tal, que no las puedes quitar de tu búsqueda de desarrollo personal, que es dominar la mayor cantidad de idiomas que puedas. Y algo que para mí es muy importante considerar y que ojalá mucha gente lo pueda tener en cuenta, hablando del trabajo en equipo, entre mayor sea tu capacidad para trabajar con un mayor número de personas, evidentemente eso te da un alcance mucho mayor. Okay. Entonces, pensemos, aquí en México hay demasiado nearshoring, hay demasiado talento que no es capaz de comunicarse con personas anglosajonas por la sencilla razón del idioma. Entonces, eso te empieza a segmentar y de pronto tu nicho de aplicación se vuelve mucho más reducido. Hoy en día es tendencia análisis de información y bases de datos. Esta década te está diciendo, no sabes hacer análisis de información y bases de datos, estructurar toda esa información y poderlas llevar a una visualización mucho más compleja, dashboards, indicadores clave. O sea, podemos hablar de gente que tiene que tener capacidad de análisis, juicio, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, autoaprendizaje. Consideremos también, Luis, que como bien lo decía, generacionalmente, actualmente los baby boomers son los que van de salida y empiezan a ver las nuevas fuerzas de trabajo. Esa adaptabilidad también tiene que ser para nosotros, los que estamos ahorita más jóvenes y que empezamos a tener estos roles de liderazgo, porque si tampoco nos adaptamos a esa forma de pensamiento, a las necesidades particulares, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, ¿no? Se volvió una necesidad básica el home office. Después se volvió a transformar, porque al final del día todavía hay una dirección con un pensamiento mucho más enfocado a un cierto grupo de la sociedad. Y actualmente, si ese tipo de generación empieza a salir, pues pensemos los millennials, los generación X, Y, ahora los que son alfa, los beta, el día de mañana, ¿quién sabe qué nos van a pedir? Si no tenemos la capacidad de empezar a identificar cómo piensan, qué necesitan, el talento se va a ir. O sea, porque usted no es nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante nosotros también empezar a identificar cómo trabajan, cuáles son las necesidades específicas. A los millennials nos empezó a pasar mucho que no se quedaban mucho tiempo en una compañía porque la capacidad, la posibilidad de comparar posiciones, prestaciones, beneficios versus lo que tienes actualmente, pues nada te quita aplicar. A lo mejor y no te llaman, pero si te llaman, las necesidades se vuelven específicos por una forma de pensamiento y una necesidad actual sobre cómo nos relacionamos como personas. Hoy en día, digo, yo no sé cómo va a ser el día de mañana. Actualmente los que son la generación beta son los que ya nacieron con la inteligencia artificial. A mí me tocó cuando empezó a llegar el internet, ¿no? Cuando era más chico. Ahí te quiero detener tantito. Hablas y iniciamos con esto, el tema de la inteligencia artificial y la transformación digital. Hoy ya es parte del día a día que tenemos, ¿no? Pero yo algo que me preguntan mucho mis clientes o los candidatos es ¿cómo debo de manejarlo? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de prepararme? ¿Cómo debo de ocupar esas herramientas de manera mucho más adecuada que me generen ese valor agregado? Que no sea realmente, pues me meto a la IA, saco mi documento y lo presento, ¿no? O sea, esas son de las dudas que muchas veces los clientes dicen, bueno, ¿y cómo realmente me doy cuenta que esta persona tiene esas habilidades digitales o tecnológicas y que realmente las sabe ocupar para beneficio de poder resolver de manera mucho más rápida o tener mayor capacidad instalada para tener varios proyectos en simultáneo? No sé ahí qué nos pudieras decir. Pues mira,
Voy a irme más para atrás. Algo que mencioné al principio, por ejemplo, fue cómo se percibió, por ejemplo, la revolución industrial cuando llegaron las máquinas y que nos iban a quitar la chamba, ¿no? O sea, es que ya no van a haber operadores y yo vivía de esto. Cuando vinieron a revolucionar realmente la forma de trabajo y nos adaptamos. Actualmente se tiene mucho miedo de cómo se usa la inteligencia artificial, si me va a venir a reemplazar, si no. Y me preguntabas algo muy particular, que es cómo discernimos eso. Algo que necesita el candidato del hoy y del futuro y de la gente que está en liderazgo, al final del día es generarse un criterio propio. ¿A qué me refiero con criterio propio? La inteligencia artificial te va a brindar una información vasta, demasiado. Pero si tú no sabes discernir de ella y crees completamente en todo lo que está ahí dicho, seguramente vas a generarte un sesgo donde tu forma de visualizar las cosas ya no es tuya, es la que ha sido impuesta. Entonces, empezar a tener tu criterio propio, y es a lo que voy. La inteligencia artificial no es un enemigo, es una herramienta. ¿Cómo la usas? Hay una línea otra vez bien delgada, ¿no? Aquel que le dice a la inteligencia artificial, hazme eso, y aquel que desarrolla un prompt específico donde está vaciando su criterio, sus ideas, sus necesidades, desarrolla toda una idea mucho más compleja para tener una lluvia de ideas y no se va a decir esto es lo que es, sino va a poder tomar esa información clave, ocuparla como una herramienta y empezar a acomodarla para amalgamar algo mucho más. O sea, podemos llamar que toda la inteligencia de negocio, toda la data, al final del día yo como lo recibo es, nosotros tenemos que tener esa capacidad de hacer ese análisis internamente o en nuestra cabeza, por así decirlo, para plantear la mejor solución ocupando toda la información que nos ofrece inteligencia artificial. Entonces ahí estamos hablando de una habilidad que hay que desarrollar. ¿Cómo ocupas tanta información para plasmarla en un proyecto, en un documento, en un entregable para, no sé, cualquier trabajo que ejecutemos, ¿no? Y eso es algo que también le está pegando mucho a esta década, esta generación de trabajo en los que estamos actualmente, porque con el alcance de la información a cantidades brutales, también recibes un cansancio físico impresionante porque es tanta la información que tienes que de pronto no disiernes. Entonces, hay un psicólogo, filósofo que se llama Byung-Chul Han, que también habla sobre la cantidad de información, cómo impacta en la forma en la que nosotros nos movemos en el día a día, qué tan cansado te quedas. Por ejemplo, estaba viendo hace poco un artículo que decía que estamos leyendo por el uso del teléfono día a día más de 300 periódicos al día, solo de estar scrolleando. De información que puede ser basura, información que puede ser muy valiosa. Entonces, le llaman las fake news. Exacto. No, y más allá que sean fake news o no, solo información, tu cerebro se va a cansar. Okay. Es un bombardeo de información constante que si no discernimos de la misma, no tenemos un criterio desarrollado, una perspectiva de las cosas individuales, eso es lo que te va a poder llevar a roles de liderazgo el día de mañana. Poder discernir de la forma de pensamiento. ¿Qué es lo que te va a diferenciar del resto de la forma en la que piensas? Eso es hoy y eso va a ser mañana. ¿Cómo piensas? ¿Cómo resuelves? ¿Cuál es tu aprehensión hacia el problema? ¿Es un problema o cuál es la solución? Entonces, partiendo de esas cosas, las personas que van a estar en roles más de liderazgo van a tenerse que adaptar a formas de pensamiento, a discernir de volúmenes muy altos de información, aprender a ocupar la inteligencia artificial como una herramienta, no como algo que viene a solucionar. Por ejemplo, los desarrolladores de software llegan a tener miedo, me van a ir a reemplazar, pero un desarrollador muy senior a veces puede decir, yo le encuentro errores. Yo veo que está esto porque el prompt me funciona, me va a dar un esqueleto, pero eso no es lo que yo voy a entregar. Claro. Tengo yo que poder trabajar con base a mi conocimiento, mi expertise y enriquecer esas ideas. Ahora, partamos de algo. Ya estamos hablando de que ciertas habilidades ya las debo de tener yo como candidato o haberlas desarrollado. Pero vamos a pensar que el candidato ya está dentro de la empresa, de la institución, ya está haciendo su labor. Hoy, ¿qué tienen que hacer las empresas para desarrollar esa habilidad? ¿Se puede desarrollar ciertas habilidades o hay habilidades que de plano ya las tiene? ¿Ya nacemos con eso? Pues mira, ¿Qué pasa con la gente que hoy ya está inmerso en un mundo laboral que pues, obviamente le está ganando la velocidad con la que estamos evolucionando constantemente toda la parte tecnológica? Yo sí creo que debe haber ahí una clave importante en el área de capacitación o de desarrollo de carreras dentro de las organizaciones para ayudar a este talento a exponenciarlo.
Pero ahí, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué recomendación ahora tú le das al área de atracción o al área de recursos humanos que deben de hacer con el talento para volverlo el talento del futuro? Como bien comentas, por fortuna hay empresas lo suficientemente sólidas que pueden tener departamentos de capacitación, perdón, y ese mismo podrá ir brindando herramientas mucho más sólidas a gente que ya está dentro. Pero mi recomendación no va tanto sobre dentro de la empresa, porque pues al final del día la empresa podrá invertir, podrá tener sus cursos, llamarle a proveedores externos y desarrollar, y que eso es lo más bonito de poder trabajar en una empresa que se interesa por sus empleados. Talento, claro. Pero pues la recomendación es mucho más individual, porque pues nadie va a ver por uno, vaya. O sea, si tú no tienes las ganas de capacitarte, si tú no tienes las ganas de estarte documentando, si no estás queriendo ver cómo ocupas las herramientas que hay para destacar, al final del día yo te puedo dar un libro. Y si tú no quieres leer el libro, que te puede dar herramientas lo suficientemente sólidas para poder arrancar una postulación más adecuada, poderte relacionar de manera más adecuada en un ambiente laboral, pues se vuelve bastante limitado. Y eso es una cuestión muy mental. Y sin demeritar o colocar a la gente en un lugar más arriba o abajo de otras, son cuestiones de pensamiento. Es una cuestión donde hay gente que es muy curiosa, hay gente que es muy autodidacta. Pues tenemos que generar el autoconocimiento. Claro, pues imagínate, tenemos por fortuna hoy en día una cantidad impresionante de información, como hablaba, discernir de la misma, no cansarte de la misma, pero tener tu propio criterio. Pero si no estás interesado en cómo utilizarlas, cómo beneficiarte de las mismas, y no hay esa curiosidad constante del aprendizaje, claro, vas a poder encontrar un trabajo en muchísimos lugares y... Sí, pero a lo mejor tu crecimiento profesional va a ser mucho más limitado en lugar de exponenciarlo. Correcto. O a lo mejor hay talento que dice, yo estoy bien haciendo lo que hago y no me pidas más. También, obviamente hacen bien su trabajo, ¿no? Exacto. Pero hoy a lo mejor la evolución ya de las organizaciones, yo sí considero, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Charlie, que es lo que deben de estar buscando, cómo este talento se va transformando, evoluciona, se vuelve realmente ese catapulteo para la organización al día de mañana, poder tener proyectos diferentes, de mayor envergadura, con mayor reto, empezarse a colocar como un referente dentro de la industria, ¿no? Ahora, otra pregunta que te quisiera hacer, hoy vamos a plantear de un 100% que tú evalúas, porque tú eres experto en la parte de atracción de talento. ¿Qué tanto ese porcentaje hoy son las habilidades para tomar la decisión de si ese candidato es el idóneo para mi posición o no? Si lo pudiéramos ponderar de alguna u otra forma. Las habilidades con relación al candidato, no con relación al reclutador, ¿verdad? Porque creo que no, ambas vamos a pensar el candidato, yo tengo esta vacante, tengo una serie de listas, no sé, vamos a pensar 10 candidatos que van para la misma vacante. Hoy, como experto en atracción de talento, ¿a qué le das más peso? ¿Al conocimiento, a la experiencia, a la habilidad o a la competencia? Es que, vaya, no creo que alguna pueda estar por encima de la otra, sin embargo, una sin la otra no llegan a funcionar. ¿A qué voy? Las habilidades técnicas pues te hacen saber que puedes hacer match con las actividades que vas a venir a realizar en un trabajo, y si esas no están descritas de manera correcta, pues al final es muy complicado que puedas llegar al puesto que estás buscando. Pero una vez que aplicas y ya te llamaron y estás en una entrevista, si tus competencias blandas, tus habilidades blandas no salen a relucir en esa entrevista, aunque se escuche feo, seguramente vas a caer más en el montón. En ese momento donde no puedes tener adaptabilidad al cambio, que era algo que mencionaba en un principio, esta modernidad líquida donde todo se mueve en 5 días. Hace 5 años que cambió la Ley Federal del Trabajo aquí en México, 6 años, que vino a mover todo lo que es los servicios de consultoría. Si no te adaptas, se muere, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando un candidato no es capaz de colocar o compartir sus habilidades blandas, de poder trabajar contigo, con otras personas, con un grupo de personas que piensan distinto a ti y que puedas hacer una conexión real? Eso, cuando llegas a una entrevista y al final del día dices, es que yo soy el desarrollador de software más técnico que hay, pero yo trabajo solo. Eso sí, puede venir a romper completamente la coherencia y sinergia de un equipo. Sí, a lo mejor como consultor independiente funciona. Claro, un freelancer, ¿no? Muy interesante, Charlie. La realidad es que creo que es un tema que nos va a tomar más tiempo, pero sí me gustaría irlo como cerrando hoy. ¿Qué tips le darías al talento
hablando de qué debemos de hacer para tener mejores oportunidades laborales o crecimientos dentro de las empresas. ¿Qué habilidades crees que son las clave que sí o solo sí debemos de empezar a ponerle un punto o un objetivo de desarrollo a título personal? Me encantaría un poquito que le des eso a la audiencia. O sea, hoy, ¿qué debemos de hacer para transformarnos? Para nosotros mismos buscar ese desarrollo. Bien, creo que es muy importante poder diferenciar entre una persona que ya está laborando y una que está en su búsqueda activa. Creo que es básico partir de ahí. Si tú estás buscando empleo actualmente, creo que de las primeras cosas que tienes que dejar de hacer es quitarte la pereza. ¿A qué me refiero? Empezar a tener una agenda, una constancia para una búsqueda activa y que puedas entender dónde están las vacantes que estoy buscando. Empezar a entender, a lo mejor si voy algo muy operativo, yo sé que voy a encontrar trabajo tal vez en redes sociales o CompuTrabajo, que es algo más operativo. Si estoy buscando algo mucho más técnico, me voy a LinkedIn. Si quiero buscar algo muy de freelanceo o algo remoto 100%, me voy a Upwork. ¿Qué nicho de redes de trabajo son? ¿Cuáles conozco? ¿Cuáles me sirven para qué? Generarme una agenda de búsqueda de trabajo. ¿Y a qué me refiero con quitarme también la pereza? Es un CV por posición. Por ejemplo, pasa mucho. Este es un ejemplo que me gusta porque pues, un amigo está viviendo una situación parecida. Un ingeniero de calidad, si yo lo manejo como un QA engineer, es muy general. Puede ser alguien de testing, como puede ser alguien de manufactura, Claro. alguien de una cadena de suministro. Entonces, hoy en día, al estarse moviendo tanto el mercado, tú tienes que saber cuáles son tus habilidades que aplican para cada posición. Si tenemos esa indiferencia, falta de interés por lo que busca una compañía, a qué se dedica una compañía y qué es lo que está solicitando la compañía, pues yo puedo mandar mi CV genérico y a lo mejor alguien le puede dar una muy buena leída y decir, a lo mejor por acá le llego y le pido una recomendación, ¿no? Pero si no tienes esa llamada, ¿cómo vas a poder discernir que te estás equivocando en un CV? Entonces, tener la posibilidad día a día de segmentar tu mercado, segmentar las compañías donde te interesa trabajar o sectores donde te interesa trabajar y adicional, pues empezar a tener un CV individual. A lo mejor hay por tipo de industria, manufacturera, automotriz, lo que sea que puede ser a donde tú mayormente quieres aplicar. Esa es mi recomendación general para alguien que esté en su búsqueda activa, que no tiene algo actualmente. ¿Y qué habilidades crees que debemos de tomar más énfasis a desarrollar? Ok, esto yo creo que en una sociedad, y nosotros como vecinos directos de Estados Unidos, creo que si no has empezado a desarrollar un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, cierras muchísimas puertas. Ahorita el inglés es muy importante, pero estamos viendo el impacto de China, ¿no? A lo mejor yo sí le dijera... ¿Crees que ya va a ser el... Pues tal vez. Es que consideremos que nos empiezan a dominar, empiezan a ser la fuerza económica global. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? Ellos ya no van a estar buscando comunicarse a través del inglés. Tal vez los que son generación beta o generación alfa, de chiquillos a lo mejor les darán inglés, pero el inglés ya no va a ser propiamente suficiente. Tendrán que irse preparando un segundo idioma. Un tercero, tal vez. Sí, tienes razón, tercer idioma. Para poder, como bien decía, poderte comunicar con más personas. Entre más te puedas comunicar, a donde más pueda llegar tu voz, donde puedan impactar más tus acciones, es como vas a poder ser medido. Como dicen, no tener la frontera del idioma. Exacto. La verdad, si nosotros nos limitamos a seguir creciendo, como bien decía, pues a lo mejor te van a poder referir alguna vez una vacante y será más que suficiente. Pero y después de eso, cuando la industria cambie, cuando se hagan recortes, ¿qué es lo que vas a hacer? Claro. ¿Qué es lo que impactó tu trabajo cuando estuviste en un lugar? Y eso es lo que cambia cuando tú ya tienes una experiencia profesional previa, cuando estás trabajando y quieres cambiar tu compensación, tus beneficios. Es bien importante que puedas entender quiénes son tu competencia, cuál es el mercado al que tú puedes aplicar, hacia dónde tus habilidades pueden ser útiles y cómo pueden caminar mis habilidades actuales para poder impactar al siguiente nivel. Eso es Charlie. Crítico. Pues Charlie, agradecerte mucho el espacio. Creo que vamos a tener que extender un poco más este tema futuro. Me encantaría nuevamente invitarte a este programa. Te agradezco. No sé si quieras cerrar con algo para la audiencia.
Pues encantado. Ojalá y tengamos la versión 2.0 del talento del mañana. Va a ser un gusto por acá. Gracias por el tiempo. Muchas gracias por el espacio, el tiempo que nos están brindando. Recuerden, esto es HR Limited, la voz de Kelly. Acompáñanos en el siguiente episodio. Mi nombre es Luis Soto y pues cualquier cosa que necesiten estamos para servirles. Cuídense. HR Limitless.